Algunos quieren borrar nuestra historia y decir que lo nuestro no nos pertenece. Pero vamos a hablar de ello hoy y del origen de nuestras danzas. Hoy nos acompaña Daniel Ruiz. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Acá también para despejar un poco las dudas aquí como revisionista histórico de qué es lo que realmente ha acontecido, ¿no? Empecemos por el principio, la saya, el origen de varias danzas que se disputan, ¿no? Como la morenada, el caporal. ¿Qué es la saya y cómo se origina? La saya tiene un origen muy interesante y a la vez tétrico, perturbador, podríamos decir, porque en tiempos de la colonia, la mayoría de los españoles que traían, había un tráfico de africanos, que la mayoría han sido traídos de Senegal hasta aquí, hasta Bolivia, lo que entonces era conocido como el Alto Perú y en la colonia en el siglo XVI. Lo que pasó a continuación fue terrible. Fueron los esclavos negros africanos, fueron terriblemente maltratados y azotados, ya sea por la esclavitud, por los capataces, por las enfermedades del viejo mundo y las enfermedades del nuevo mundo, que no tenían anticuerpos para resistir ese tipo de enfermedades. Entonces muchos fueron sucumbiendo. Alrededor de 1 millón y más trajeron a lo largo de un siglo. Entonces es una población que ha sufrido bastante. El origen de la saya, muchos historiadores comulgan en que tuvo su relación, sus primeros intentos en Potosí, en las minas, porque estos esclavos africanos eran llevados a trabajar ahí. Claro que también que había indígenas, había población aymara y población quechua en la conquista del Incario. Lo que ha pasado a continuación es que han surgido dos tipos de razas más, que vendrían a ser los zambos y que vendrían a ser los mulatos. Entonces, ellos al hibridarse con este tipo de personas, ya sea con españoles o ya sea con indígenas, han logrado resistir un poco más y han tenido esos anticuerpos para resistir las enfermedades, que es lo que se ha quedado ahí. Pero han sido llevados a trabajar en las minas y otros a las haciendas, allá a cosechar, a hacer labores agrícolas e incluso para pisar las uvas, para hacer el vino. Entonces, todo eso se dice que toda esa cadena de eventos han dado origen a este tipo de danzas que tenemos ahora, pero se dieron acá en Bolivia, no se dieron en otro lugar. Claro que alguna vez fuimos un solo país con Perú, pero un periodo muy corto, ¿no? La Confederación Perú-Boliviana, de 1836 hasta 1837, bajo el mando de Andrés de Santa Cruz. Pero igual, Perú desarrolló su propia identidad por regiones y aquí en Bolivia también nosotros desarrollamos nuestra identidad como región. Claro, su saya es muy diferente a nuestra saya. Exacto. ¿No? Por lo cual también lo musical, lo sonoro da pie a el caporal, la morena, Exacto. Más que todo el caporal, ¿no? El caporal, porque la morena es más la historia. Sí. El caporal. Pero ¿por qué crees que ellos lo atribuyen? O sea, si la base musical es la saya y nuestra saya, porque su saya suena muy distinto. Sí, mira, es un fenómeno bien interesante esto. Si bien bastantes de estas danzas que tienen su origen en los ritmos africanos, eso es bastante interesante, hay que analizar los ritmos africanos, pero ya cuando vinieron acá después de la colonia, cuando ya nos fundamos como república, entonces comenzaron a tener más su auge, podría ser, del caporal, que surgió de estos ritmos de la saya, que básicamente ha sido hecho ya por mulatos y por zambos, que ya había mucho en los yungas. Y el caporal vendría a ser un poco tomando del tundiki, que es un ritmo igual boliviano, y toma su origen también en la saya, los ritmos. Entonces, ya para 1960, con la creación de la Fraternidad Urus, ya comenzaron a haber estos primeros intentos de caporal. Luego, pero ya el año de 1972, ya salió esto como el caporal como tal, como la danza. Y tenemos también mucho antes para rastrear la morenada. ¿De dónde sale la morenada? También de estos datos históricos, que es de la esclavitud, de la época de la colonia. Entonces son danzas, si bien suenan diferente, pero son danzas hermanas, podríamos decir, que han tenido su origen acá en Bolivia.
Entonces, ¿qué es lo interesante hablando ya musicalmente? Si bien está la música, todo el esquema musical está compuesto en cuatro cuartos, o sea, en cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, la saya sigue ese ritmo, ese compás. Lo mismo pasa con el caporal y la morenada. Pero ¿qué pasa con lo que dicen en Perú? Que ha surgido del kirki, pero ya igual está compuesta en cuatro cuartos. Pero ahí tenemos la melodía y la armonía que son totalmente diferentes. En Perú se maneja otro tipo de esquema musical, digamos que está en una escala melódica, y aquí en Bolivia lo podemos poner que está en una escala de do, o está en otro tipo de escala, en tres cuartos, en tres, podemos hablar de la composición más armónico, diferenciado. Y eso es diametralmente opuesto, porque cuando ya algunos migrantes de Bolivia fueron al Perú, comenzaron a importar este tipo de danzas, que ya sea la morenada, ya sea el caporal, ya sea la saya, y comenzaron a hibridarse. Claro, ellos le dieron su aporte, le dieron todo esto, pero decir que ha tenido su origen en Perú no es desconocer las danzas peruanas directamente. Yo lo abordaría por ese lado, porque las danzas peruanas también son muy ricas, pero ¿por qué? ¿Qué hace tan atractivo al caporal? ¿Qué hace tan atractiva la morenada? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no valorizan más sus danzas, siendo Perú un país que tiene las leyes más estrictas de acuerdo a los patrimonios históricos en Latinoamérica, me atrevería a decir? Pero, ¿qué pasó con sus danzas? ¿Por qué nuestras danzas? Sí, claro, podremos ser hermanos, pero hasta ahí nomás, por favor, reconozcan, ¿no? Claro, sí. ¿Y qué rol cree que cumple la saya en la identidad afro-boliviana? Es un rol bastante importante, porque el hecho de que esa gente que han traído como esclavos desde el Senegal les ha dejado de herencia una cultura, pero aquí al crearse otra nueva raza, otra nueva especie humana, podríamos decir, y claro, todos somos iguales, pero es otra especie humana con otras características. La hibridación les ha dado anticuerpos para resistir las enfermedades, como ya mencioné, del viejo y del nuevo mundo, que teníamos el dengue, que teníamos, del nuevo mundo teníamos la sífilis, imagínate, tan terrible que ha acabado con mucha gente. También estamos hablando de la peste negra, estamos hablando de N enfermedades que han azotado. Entonces han tenido que crearse ha tenido que haber una selección natural, podríamos decir, y de ahí han generado nuevos anticuerpos. De tal manera que, mira, los africanos no resistían el frío y terminaban sucumbiendo ante eso, baja de defensas y el frío también que terminaba aniquilándolos. Entonces han migrado a los lugares más cálidos como los yungas. Entonces ahí otro tipo de gente, con las culturas que tenían, que les han heredado sus abuelos, sus antepasados, y la nueva cultura que ha habido con la hibridación aymara y con la hibridación más española, que estamos hablando cultura africana, que tenían la cultura aymara quechua y la cultura española, de donde salen las danzas que están rindiendo pleitesía a las deidades judio-cristianas, podríamos decir. Y por eso viene el caporal bailando en homenaje a la Virgencita. Claro, ¿no? Justo de la historia de la saya nace este emblemático personaje, ¿no? Que lo bailamos, como dices, en toda entrada, sí, folclórica, procesión, etcétera. ¿Y cómo nace el caporal? El caporal nace con... déjame consultar el dato, ahorita se me ha ido. ¿Sí? Es con una familia, los... hermanos Estrada Pacheco. Exacto, los hermanos Estrada Pacheco, muchas gracias, que ellos fundaron la fraternidad Urus, basándose en los ritmos como la saya y el tundiki, que eran las expresiones culturales de la población afroamericana, afrodescendiente aquí en Bolivia, y ahora conocida como la cultura afroboliviana, que eso les da bastante identidad, definiendo sus ritmos, definiendo sus danzas, y como toda danza, surge para hacer un homenaje a todas esas personas que en la colonia han fallecido, que después, posterior a la colonia, igual han seguido siendo esclavos hasta que se ha abolido ese sistema esclavacionista. Entonces, el caporal surge justamente de esto, de los capataces que había, que
ya eran seleccionados por los españoles, porque tengamos en cuenta que los españoles tenían un sistema, seleccionaban a uno que lo ponían como cacique, y en este caso el caporal, que era llamado el sujeto que era el encargado de ver que los esclavos cumplan con sus tareas, incluso con la mita, con las minerías, con lo agrícola, y justamente esa es la representación, el caporal. Si bien ponen ¿qué se llama? A un demonio, al tío, que lo pueden decir que eso viene de la tradición minera, y luego viene el ángel, el arcángel, que comienza a proteger. Lo mismo pasa en la morenada, en el caporal, e incluso la danza de la diablada, que es netamente de Oruro. Entonces siempre hay esa lucha del bien y el mal, pero siempre representando mucho más lo que vendría a ser el sufrimiento, un homenaje a las personas que han fallecido en ese entonces, a las tradiciones que se manejaban. Por eso, para entender estas danzas, estas tres danzas en particular, hay que recurrir a los datos históricos, a todo lo que ha pasado en la colonia, cómo ha sufrido la gente y sobre todo ponerse en su piel. ¿Cómo me sentiría yo de estar en una situación así? ¿Cómo influyó el sincretismo cultural afroandino en la cultura estética y simbólica de la saya? Mira, de la saya es bastante interesante porque los trajes que tenían no eran los mismos trajes que vemos en la saya, no eran los mismos que usaban en África. En África apenas tenían un taparrabo, pero eso no era por moda, no era porque así se vestían culturalmente, sino que el calor abrasador del África les obligaba a utilizar muy poca ropa. Las mujeres, por ejemplo, andaban desnudas y los hombres apenas con un taparrabo. Entonces, todo eso, cuando ya vinieron acá, tuvieron que abrigarse con el pantalón de bayeta, de tocuyo, tener una chompita que les dé un poco de calor, hasta que logren desarrollar esa hibridación como estaba previsto. Incluso nacen, ¿no?, las cholitas afrodescendientes, que es algo bien interesante. Las cholitas afrodescendientes también se taparon ya más, pero el rito de usar la pollera, le llamaremos, porque ya tenían que usar la pollera, porque como eran descendientes de indígenas, entonces la vestimenta indígena era básicamente una impostasia de España, que las trajeron así la pollera, porque la pollera es originaria justamente de España, de los pueblos de España que importaron, que en ese entonces estaba de moda, y las señoras más adineradas utilizaban esas polleras. Luego también para traer aquí en la colonia esa moda, la vestimenta, le llamaban la patac pollera, que eran 100 polleras. Imagínate, también hay una danza que se llama así patac pollera, que son las mamatallas en algunos casos que utilizan así esa vestimenta. Incluso podemos ver en los valles de Cochabamba que la pollera también es más corta. Y más polleras que en el Huaca Huaca. Sí, más es increíble, ¿no? Y no conocemos mucho esta danza. Exacto, y hay varias danzas que surgen justamente desde la colonia, pero que en representación del sufrimiento, para no olvidar lo que ha pasado en la colonia, no olvidar lo que ha pasado a toda esta gente, más que todo para lograr una empatía, y no como veo en otros lugares que ya lo usan como excusa para beber demasiado. Dicen que la religión, que estoy haciendo esto por fe, pero agarran y se ponen, discúlpenme, unos papelones tanto beber. Eso también es lo criticable. Y lo mismo pasa en Perú. Esa debería ser la diferencia marcada. En Perú creo que les agrada más la fiesta, más la jarana, y que por eso, más que la representación de la danza de lo que vendría a ser. Exacto, y creo que ahí es donde ocurre más esta distorsión en los trajes, incluso en los pasos, son más estilizados, porque quieren hacer más show, ¿no? Mientras nosotros, los bolivianos, a veces somos muy criticados por defender tanto nuestras danzas y aferrarnos tanto, pero creo que lo tomamos más como nuestra identidad. Y ellos no van tanto por ahí. No, más es para la fiesta, para la jarana. Eso hay que hacer la diferenciación. Porque aquí en Bolivia todavía conservamos ese ritual de homenajear a todas las personas, de lo que nosotros somos a hoy en día, era de lo que éramos, de lo que nos han impuesto, lo que nos han prestado y lo que no hemos querido devolver. Tendría que hacer un análisis así. ¿Qué no queremos devolver? Tenemos las tradiciones judio-cristianas del catolicismo y el cristianismo que han llegado aquí por la corona española, que todo eso se ha juntado en este tipo de danzas, que también hay esa expresión. O sea,
todo lo que hemos sufrido está representado en estas danzas, en nuestras danzas. En cambio, en Perú, digamos, estilizan la morenada y he visto que se ponían unos trajes de pescados, ¿no? O sea, a nosotros nos resultará, ¿por qué bailan morenada con trajes de pescados, disfrazados de truchas? Así bien tornasoles, demasiados colores. Pero eso también representa de la cultura pesquera que ellos tienen, ya sea en el lago Titicaca o ya sea en sus litorales. Entonces comienzan a aumentarle, ¿no? Ese tipo de los trajes cambian, porque la datación de los primeros trajes de morenada están en la Casa de Moneda, en Potosí podemos ver. Es un traje de morenada completamente negro, pero tiene como una especie de coraza española hecha de plata, pura plata. La máscara más antigua de la morenada que se conserva igual en la Casa de Moneda data de 1885. Ya. Entonces, según lo que dicen los peruanos, ellos han creado eso. Las primeras fechas que lanzan en 1890 y comienzan a ir más atrás, conforme vamos haciendo revisionismo histórico, nos topamos con evidencias arqueológicas ya. Pero ellos dicen, no, entonces ha sido de 1860, entonces ha sido de 1700. Entonces, y comienzan a retroceder. Los historiadores, no sé a qué están jugando, no son fuentes fidedignas. Claro, yo respeto mucho la arqueología peruana y respeto mucho todo lo que algunos investigadores serios han hecho ese trabajo. Pero últimamente, no sé, creo que es un trending en TikTok, lo puedo decir de manera irónica, que Perú ha originado todo. Incluso dicen que Star Wars Yeah. ha sido escrito ahí, en Perú. El bolígrafo ha sido desarrollado en Perú. O sea, todos los adelantos tecnológicos han sido desarrollados en Perú. Y creo que es un trending ya. Claro. Retrocediendo un poquito hacia la morenada, sí hay diferentes versiones, ¿no? De que nace en La Paz, nace en Potosí, nace incluso en Oruro. ¿Cuál es su origen? No tenemos un origen claro. Lo que vemos en la evidencia histórica, lo que nos podemos basar, es que una parte se ha dado en La Paz, otra parte en Oruro, otra parte en Potosí. Pero ¿qué es lo que sucede? En Potosí, en las épocas de la colonia, había mucho tránsito, era la ciudad más poblada de Sudamérica, incluso por el Cerro Rico de Potosí. Incluso en España había un dicho que era muy popular. Cuando una persona era valiosa le decían, vales un Potosí. Entonces todo ese tipo de eventos que ha habido, que la gente que transitaba, venían a La Paz, iban a Potosí y todo eso, entonces comenzaron a haber un junte ahí, y poco a poco la danza comenzó a tomar forma. Unos veían así, están bailando, están haciendo tal fiesta en honor a tal santo, y comenzaban a bailar y comenzaban a desarrollar cada vez más los trajes. Entonces, en toda esta región, la media luna que le llaman, La Paz, Oruro y Potosí, comenzó a haber la junta, y desde ahí comenzaron a desarrollarse las danzas. O sea, no es originario exclusivamente de Oruro, no es originario exclusivamente de Potosí, o aquí en La Paz nosotros sí hemos hecho. No, es la junta de todos nuestros hermanos bolivianos de la época, que han comenzado a traer, a diseminar esa cultura, y hemos tenido ¿cómo se llama? Un contexto de juntarnos aquí, allá, todos. Entonces, lo que ha quedado la población criolla ha comenzado a revalorizar esto, y han comenzado a bailar, digamos, en La Paz para el Tata Santiago, agarramos en Oruro, en Potosí, diferentes santos comienzan a sacar y a hacer las danzas. Claro, más que todo esto era porque los españoles eran capísimos en eso, en hacer ese tipo de hibridaciones para mantener el control, ¿no?, de la población indígena. Ya les dejo su fiesta, pero el clérigo tiene que aprobarlo. ¿Y cómo lo aprobaban el clérigo? Poniendo siempre a la tríada, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces eso se ve representado muchas veces también en el arte indígena, que en la representación de la Virgen del Cerro, que los dioses aymaras y los dioses quechuas siempre eran representados con forma de triángulo, y el Cerro Rico de Potosí está representado como un apu, que vendría a ser un dios, y de ahí sale la Virgen del Cerro. Es un cuadro que ha sido hecho por indígenas, pero con la escuela española. Y es básicamente lo mismo que ha pasado en cada rasgo cultural que tenemos hasta ahora. Siempre surge desde Potosí, imagínate,
todo esto, esos rasgos culturales, que ha habido también la hibridación y el sincretismo con la religión judeocristiana. Entonces, básicamente, por eso digo, es lo que nos han dado y lo que no hemos querido devolver. Lo que nosotros éramos, lo que nos han dado y lo que no hemos querido devolver. El origen es un poco más complejo por nuestro lado. Sí. Los peruanos critican mucho esto, ¿no? Dicen, nosotros sabemos exactamente de dónde nace, pero los bolivianos tienen muchas teorías. Exacto. ¿Qué les dirías? ¿Cómo defenderías que la morenada es nuestra a pesar de varias teorías? Y en su caso, ¿por qué no sería peruana? Porque en el revisionismo histórico tengamos en cuenta que ha habido bastantes datos que se han perdido. Y eso es lo que pasa en la historia, ya sea por guerras, por combates, porque simplemente en el gobierno del 78 de Banzer agarraron toda la biblioteca histórica colonial de Tarija y lo cambiaron por papel higiénico. Y eso pasa a lo largo del mundo, en todos los países. No hay uno que tenga así los registros 100%. O sea, cuando haces revisionismo histórico, siempre te topas con alguna nueva evidencia. Pero ahí viene también el paradigma aceptado que dicen los historiadores. Se forman en un consenso, sí, a mí me gusta tu teoría, a mí también. Entonces convergemos en esta teoría y eso sería nuestro paradigma aceptado. Pero siempre salen nuevas evidencias que cuestionan ese paradigma y algunas evidencias se desprecian y no se enseñan. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos que llegar a algún consenso, pero sin despreciar las evidencias. Lo que pasa con Perú, este es el paradigma aceptado y esto es. Por eso tienen fechas tan puntuales, tienen cosas tan que dicen, ha sido en tal lugar, a tal hora, en tal fecha y con tal clima y con tanto de lluvia. Eso no va. En revisionismo histórico, y al menos cuando se trata de sacar la datación de la historia, eso no va. Eso no es ético, se puede decir, porque si te dan con fecha puntual, ¿cómo es eso? Solamente un referencial, de tal año a tal año ha podido desarrollarse, ha tenido sus primeros intentos y luego ya para tal año ya se conoce, pero no hay un registro certero. Y eso, en eso para hacer un revisionismo, hacer una investigación, más que todo etnológica, etnográfica, se toma así por parámetros y por periodos, épocas. Incluso se recurre, como te decía, a cómo vivía la gente entonces y se puede rastrear ya un perfil de cuándo ha podido tener su aparición, pero que te digan con fechas así puntualmente, eso no va. Si son investigadores serios, por favor. Ok. Y en todo este proceso de la defensa de nuestras danzas, nos topamos con varios problemas, ¿no? Uno, de la supuesta confusión de orígenes y también el mal manejo de la información, más que todo en redes sociales en estos tiempos, porque ahora es donde todos son expertos en todo, todos son historiadores, todos son comunicadores, todos son arqueólogos, todos son todo, ¿no? Y comenzamos a vertir información que es errónea. ¿Qué opinas al respecto? Ya conocemos las últimas declaraciones que se han dado y bueno, tanta polémica, ya sea con, en este caso, Mónica Ergueta, y hay muchas más que ella dice, bueno, nosotros peleando con los peruanos de que no es del Perú y ella nos viene a decir que es de más lejos, ¿no? Del África. ¿Qué opinas? Claro, si bien tuvo su origen en los ritmos africanos que tenían, pero eran los cultos que hacían, pero más a sus dioses, que reconocían igual que aquí, religiones solares, e incluso que tenían su versión de la Pachamama, que era que le pedían a la tierra, que bailaban así para pedir agua, para pedir una mejor cosecha. Entonces, eso también es muy ambiguo, porque las tradiciones africanas han quedado igual ocultas por esto de la esclavitud. Y el origen que ha tenido aquí ha sido de la saya, de todas estas danzas, sobre todo de la saya, con lo que se acordaban, con lo que les han dejado los esclavos, que en ese entonces eran conocidos como los mandingo, que eran de sangre pura, que no habían tenido una hibridación con los criollos o con los indígenas. Ellos conservaban todavía algo de la tradición, los cánticos, los bailes, el idioma. Por ejemplo, hasta hace unos 40, 50 años, me animaría a decir, la comunidad afroboliviana tenía todavía su rey, que seguían en ese sistema de África. El abuelito Bonifaz le llamaban. Abuelito se le dice cariñosamente, como se les denominaba a los negros en
en los yungas. Aparte a la mujer se le decía ahuicho y eran básicamente aymarismos y mezclados con términos españoles, en castellano. Entonces todo esto pues ha tenido su origen, pero aquí en Bolivia, utilizando esas danzas, esos cánticos africanos, ya se ha desarrollado aquí como su identidad, marcaron la identidad. Para ponernos en contexto, digamos, tenemos el rock norteamericano, el rock inglés y tenemos aparte el rock boliviano, que básicamente, y el rock argentino, y tenemos un montón de rock y cada quien le pone su identidad, pero ¿dónde ha surgido el rock? En tal lugar. ¿No? Podemos decir así para que la gente lo entienda. Pero aquí estamos definiendo no solamente cultura, estamos definiendo identidad. Estamos hablando de una nueva raza que ha surgido aquí, dos nuevas razas que han surgido aquí en Bolivia, con la hibridación entre blancos y los negros, que han salido los mestizos y han salido los zambos, que vendrían a ser con la población indígena desde la colonia. Y para marcar esa identidad tenemos aquí las danzas y las tradiciones, la cultura que han ido desarrollando poco a poco. Entonces, decir que ha venido de África, hasta por ahí. Solamente ha inspirado los ritmos. Eso, creo que la palabra es inspirar, ¿no? Exacto, inspirar. Y creo que ahí fue donde causó toda la... Sí, la polémica. Claro, eso también siempre critico la Avelino Signani porque nos ha quitado gran parte de la cultura, diciendo que nos están dando cultura y más que todo los colegios se volvieron un centro de adoctrinamiento donde no te enseñan nada. Entonces tú como joven que estás en el colegio, bueno, desde mis épocas en colegio era así, eran centros de adoctrinamiento, que ya posteriormente yo dije, no puede ser así, comencé a revisar más libros que las redes sociales y comencé a descubrir más cultura, que eso también debería hacer la gente. No confíen en redes sociales, les digo. Si hay programas como este, por eso me encantan, como el que tienen ustedes, que revaloriza esto, que está buscando, siempre están con ese bichito de la curiosidad, ¿no? Para la gente mostrar, esto es así, darles un norte. No solamente decirles que esto es así y se lo tragan, no, investiguen. Por eso siempre digo, todos los datos que les estoy diciendo ahora, investiguen, eso les digo, corroboren, o si dicen que no les parece, entonces desmientan. Pero la cosa es que investiguen, fórmense culturalmente, porque si no vamos a estar haciendo investigaciones así, pero solamente de las redes sociales sin constatar fuentes. Por ejemplo, yo les digo, todo lo que les he contado, tengo aquí una fuente, una investigación. Porque si no, porque lo que dijo Mónica Argueta también hizo una investigación que ella dice que ha hecho una investigación que me encantó lo que dijo, que de la tarca, de la zampoña, de la quena, son sonidos que vienen del universo, que vienen de las estrellas. Y yo digo, ¿y cómo escucharon esos sonidos? Muchas gracias por venir y esclarecernos todos estos temas. ¿Algún mensaje que le quieras dar a nuestra audiencia en torno a estos temas de defender nuestras danzas? Sigan adelante, sigan buscando esto, porque es la única forma que tenemos de defender nuestras danzas, con la cultura, con el estudio. Eso sería. Muy bien. Entonces, queda muy claro que la morenada, el caporal y la saya son 100% bolivianos.